Mi nombre es Sergio Frati. Yo sé que probablemente para los que estemos aquí después de lo que hablemos esto, puede llegar a generar cierta confusión, ¿verdad? Porque creemos que nosotros podemos de alguna manera implementar algunos proyectos de infraestructura de inteligencia artificial en nuestro país y realmente vamos un poco atrasados, ¿verdad? A mí me gusta ver las presentaciones de lo que están hablando los antecesores y toda la emoción que hay con la inteligencia artificial, pero creo que tenemos que ir bajando un poco a lo que es la realidad también del lado nuestro, ¿verdad? Yo he participado, puse 30, pero estuve haciendo unas revisiones, un poquito más de 40 data centers en Guatemala, otros proyectos muy interesantes en Honduras y en El Salvador. Y voy a tratar de hablar un poco de hacia dónde va y lo que es mi experiencia en los centros de datos. Y una de las cosas importantes que creo que fueron noticias hace como 3 semanas, ¿verdad? Que el proyecto tal vez uno de los proyectos más interesantes, que es el proyecto de Hyperion en Luisiana de Meta, es un data center enfocado nativo AI y va a llegar a consumir en el 2030 probablemente alrededor de 5 gigawatts. Para los que no saben, digamos, o los que no están muy envueltos en esto, hoy en día el consumo de toda Guatemala es aproximadamente 1.8, 1.85 gigawatts, es nuestro consumo. O sea, muy probablemente ese data center va a consumir, solo ese data center, el doble de lo que consumimos todo el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Todo un país. Y ese es un proyecto, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con el tema de inteligencia artificial. Y yo creo que pues, de la plática que están aquí, yo lo voy a tratar de exponer a ustedes de algo que no necesariamente es lo que están oyendo de las aplicaciones, del software, de los agentes, de los avatar, que todo es emocionante, digamos, porque todos estamos envueltos en algo de esto, pues, ¿verdad? Por supuesto, cada quien usa su cuenta de cloud para de pronto ayudarse en algo, o se va con ChatGPT, o digamos, o si tiene Salesforce o SAP, o usa Tableau. Hay tantas cosas que usamos de inteligencia artificial y que quizás no nos demos cuenta, pero lo estamos usando, ¿verdad? Y obviamente hoy en día somos mucho consumidores de lo que es la inteligencia artificial, y del ejemplo que puso el antecesor me gustó porque, pues, digamos, los que nos entretenemos ahí conversando con nuestro asistente de Duolingo, pues dice, bueno, ya sabe toda mi información, ¿verdad? Ya sabe dónde vivo, dónde me muevo, de cuáles son el nombre de mis perros, a qué hora salgo a caminar, o todo, pues digamos, ¿verdad? Y hay un tema muy delicado, porque lo hablábamos con otro de los panelistas que estuvo aquí también anteriormente, del panel de seguridad, y hay dos cosas como importantes en nuestro medio hoy en día, que es una pugna entre, bueno, no pugna, pero es quizás una diferencia que se siente entre Europa y Estados Unidos, que lo que se le llama soberanía de la data, ¿verdad? Porque confundimos residencia con soberanía, ¿verdad? Yo también lo confundía, digamos, ¿verdad? Creía que si los datos residen en nuestro país teníamos soberanía, no necesariamente, pues, ¿verdad? Porque está el Cloud Act de nuestro vecino de América, pues, ¿verdad? Y que permite que ellos puedan accesar a datos importantes, aunque la información esté basada localmente acá, ¿verdad? O sea que los centros de datos es complejo, y vamos a tratar de pues, bajar aquí un poco, porque voy a hablar un poco de ciencia ficción, digamos, en los data centers, porque yo acabo de estar hace 3 semanas en Asia, porque nos interesa un tema que viene mucho, que es liquid cooling, que es enfriamiento basado en líquido para los racks, porque ahorita estamos construyendo data center con capacidades pequeñas, es decir, 4, 5, 8, 10 kilowatts. Pero ellos están, las aplicaciones
de los chips de NVIDIA y otros 2 fabricantes que están haciendo ASIC, que son Application Specific Integrated Circuit, son circuitos para aplicaciones específicas. Uno lo ve y levanté el procesador y es pesado, ¿verdad? Los gabinetes pues tienen que aguantar una cantidad de peso y tenemos que quitarnos el miedo del agua, ¿verdad? O bueno, no el agua, el líquido que metemos ahí, ¿verdad? Que es un agua tratada específicamente, desmineralizada, porque se mete entre los chips, ¿verdad? También tuve la oportunidad de ver ahí los sistemas de enfriamiento donde los servidores se meten en unos racks al revés, ¿verdad? Que en vez de estar verticales están horizontales y como que fuera una nevera y se meten dentro de un aceite específico, ¿verdad? Y todo eso que están hablando de ahí, pues yo no voy a hablar un poco de lo que es infraestructura, no necesariamente todas esas cosas bellas que hay alrededor de la inteligencia artificial, pero yo tengo que hablar de los fierros, digamos, de lo que es la necesidad, ¿verdad? Y tenemos un gran reto, ¿verdad? Hoy hablaba con un directivo de una compañía eléctrica muy grande y hablábamos de eso, ¿verdad? Que el gran reto que hoy tenemos en un proyecto es la capacidad de energía. Y vamos a verlo al final, el plan de ampliación de energía ha costado en Guatemala y pues si queremos tener algo aquí, vamos a necesitar un plan, una planificación y al final vamos a hablar de un caso de ellos. Así que si no me escucha o alguien quiere preguntar, también puede preguntar algo. Yo creo que no voy a hablar mucho de BT Bytes, digamos, porque van a estar llenos todas las presentaciones y que seguramente muchos de ustedes ya están ahí desesperados por el coffee break y voy a tratar de hacer rápido para no cansarlos a ustedes en esto. Básicamente lo que veremos hoy son 5 puntos. La evaluación y el contexto, ¿verdad? Del data center tradicional al data center nativo. Lamentablemente todavía el data center nativo no estamos viendo un proyecto de aquí en Guatemala como data center nativo, ¿verdad? Estamos viendo algo, porque sí estoy envuelto en unos proyectos donde van bien avanzados y obviamente estamos hablando del tema Edge, ¿verdad? Que es la frontera, ¿verdad? Que es muy necesario por el tema de los famosos milisegundos, ¿verdad? O sea, tenemos que lograr cosas de microsegundos o los famosos 5 o 10 milisegundos de los tiempos de respuesta, ¿verdad? Que seguramente van a seguir oyendo hablar por temas de vehículos guiados y mucho todo lo que es movilidad, ¿verdad? Mucho asociado con los tiempos de respuesta y ahí es donde el Edge juega un papel importante, o sea, el data center de frontera. El boom de la IA, cifras de mercado y proyecciones, solo voy a mencionar porque creo que han oído hablar bastante de ello. La infraestructura y hardware, ¿verdad? Hoy nos emociona porque ya no hablamos de CPUs, ¿verdad? Hablamos de GPUs, ¿verdad? Y por eso es que una compañía, hoy en día, la de los GPUs que todos conocíamos que era un tema de gaming, ¿verdad? De NVIDIA, hoy es la compañía más valuada del mundo, ¿verdad? Es impresionante y es un tema de seguridad nacional esa compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una tecnología que difícilmente le están llegando, pero no, los tiempos se están recortando rápidamente, o sea, no solo ellos se están fabricando, ¿verdad? Hay varios que ya están llegando y probablemente vamos a encontrar otras cosas muy interesantes ahí. Redes, ¿verdad? En lo que nos estábamos hablando de 1 giga, 10 gigas, no. En data centers de ellas hablamos de 100, 400 gigas, o sea, hablamos cosas que necesitamos velocidad, digamos, ya no es el modelo tradicional, el almacenamiento y un tema comparativo, casos de uso y mercado, hiperescala, no tenemos un hiperescala aquí en Guatemala todavía, ¿verdad? Pero o sea, estamos metidos en eso y sabemos que los proyectos van para ahí, digamos, ¿verdad? Y vamos a hablar de un caso de un país muy parecido en población, pero con una visión de estrategia hacia dónde quiere hacia dónde quiere llevar la tecnología y qué se quiere convertir. Los Edge, ¿verdad? Y el tema de la parte de verticalidad y las tendencias y conclusiones hacia dónde vamos. Voy a hacer una pequeña reseña. Pues todos íbamos a hablar del mainframe, ¿verdad? Todos, bueno, no todos, hay mucha gente joven aquí, ¿verdad?
aquí entre esta parte de aquí, entre el año 1990 y 1992, yo me gradué de la Universidad de San Carlos. Mi punto de tesis era recomendaciones para instalaciones en centros de cómputo. Espero ninguno la vaya a ver porque se van a reír, porque eran IBM 34 y sistemas IBM 36, donde obviamente las normas las ponía IBM, ¿verdad? Y hablábamos muy poco de eso, pero ya se miraba la necesidad de trabajar sobre algo, ¿verdad? Luego entramos a la parte de cliente-servidor, los servidores de rack. Todavía algunos que ponen sus torrecitas ahí en los gabinetes, ¿verdad? Empezamos a la virtualización, VMware, ya no voy a tocar mucho eso. Luego estamos básicamente, y voy a decirlo con todo respeto, porque obviamente vivo aquí, estamos entre este cliente-servidor y un cloud. No estamos en el nivel de nativo AI, ¿verdad? Para los data centers me refiero, ¿verdad? ¿Y qué estrategia hay? Pues es una estrategia compleja, porque es una inversión. No es una inversión de, yo pago mi cuenta $20 de cloud, o yo pago no sé cuánto de tanto. No, no, no. Aquí estamos hablando de más o menos de $4.5 millones por cada megawatt, ¿verdad? Esa es la inversión que tenemos que hacer en temas de infraestructura, sin contar el valor de la tierra, pues, ¿verdad? Ni el valor de los servidores y todo, ¿verdad? Estamos, por ahí andan los valores, quizás en algunos lugares más o en algunos lugares menos, ¿verdad? Entonces, para llegar allá donde queremos, que es una de las peticiones que me hicieron aquí, de hablar de la infraestructura basada en los data centers de inteligencia artificial, pues nos va a costar mucho. Vamos a tener que ver, y creo que es la ventaja que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí estamos en un país que estamos viendo el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el futuro está muy cercano, ¿verdad? En Querétaro, la zona del Bajío, en Colombia, en Chile, en Brasil, con Adata, con Scala, con los grandes operadores de data center. No voy a hacerle mucha publicidad, pero los Kio, los CFX, todos estos que están en estos lugares montando unas plataformas inmensas, Equinix y todos ellos. ¿Y por qué? Porque están preparando toda su infraestructura para llegar a albergar todos esos servidores, ¿verdad? Que hay una demanda de servidores para estas aplicaciones increíbles, ¿verdad? Entonces, pensaría que nosotros en Guatemala estamos quizás en la tercera, y mucha gente duda todavía esto, si usamos el concepto de repatriación, ¿verdad? De que había mucho, no, ya lo movía a la nube, pero lo quiero regresar a mi data center. ¿Por qué? Porque me sale muy caro. Hay muchas decisiones que tomar ahí, ¿verdad? Creo que hay mucha más gente ahí que puede apoyarles en el proceso de esto, si es repatriación, si me llevo esto, si esto y lo otro. Pero, o sea, mi día a día, más del 50-60% de mi tiempo está metido en proyectos de data center. Y el común de todos estos es un tema que no se ve que el costo o el valor. Y cuando incluso me tocó hace un tiempo en El Salvador un proyecto, fue en Honduras, y me dice, mire, casi el 60 o 70% de los espacios de la distribución para el diseño eran áreas operativas, no era área blanca, ahora lo que llamamos el white space, ¿verdad? El área donde está ahí. Le dije, pero necesitamos los dobles generadores, los dobles cuartos eléctricos, los dobles UPS, los sistemas de chiller, estamos que pues no puedo decir el nombre, pues, pero muy, muy agradado que tenemos un proyecto con un banco muy importante que va a apostarle a un tema de free cooling indirecto y con dry coolers, y está apostándole a más o menos entre 14 a 15 kilowatts por gabinete, ¿verdad? Y se logró todavía modificar en el diseño, un diseño que venía para 5 o 6 kilowatts, y lo subimos hasta ese valor. Y estamos diseñando bueno, no diseñando, se va a implementar con un sistema que se llama dry cooler. Y bueno, voy a avanzar porque sé que por el tiempo. Entonces, voy avanzando. ¿Por qué la IA está obligando a rediseñar todo? De primero, la escala de modelos, ¿verdad? Todos esos, lo que han oído, el GPT-4, el Gemini, y un montón de cosas que hay ahí, ¿verdad? Ahora creo que
el tema de cloud o cloudé, ¿verdad? Como nos ha hecho cambiar muchísimo a todos, ¿verdad? Cómo operar, cómo trabajar y todo. Pero lo que está pasando en esto es que la densidad de cómputo se volvió de 5 a 10 kilowatts por rack a 80 a 120 kilowatts en clústeres de IA. Y esto cuando lo vemos y cuando yo tuve la oportunidad en estos gabinetes, como digo, y me dicen, mira, aquí tenemos y este es para pequeños, es para 40 kilowatts por rack. Y eso, bueno, hay data centers nuestros que hemos estado haciendo que todo el data center consume 50 kilowatts, ¿verdad? Entonces, cuando es hablar de 40, sí, pues es el pequeño y luego tenemos este de 100, ¿verdad? Entonces, ese es el gran cambio importante, ¿verdad? Esto consume energía. Yo no voy a hablar de datos, de software, de esto, yo le voy a hablar de lo que me pidieron que trabajara acá y es un tema de infraestructura. Eso es energía. Esto consume energía, ¿verdad? Y consume en un montón. Ya vamos a llegar al 3% del consumo total mundial de lo que consumen los data centers, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante y de hecho hay movimientos mundiales alrededor de que hacen manifestaciones en Richmond, dicen, no, aquí no queremos más data centers, la gente, pero, o igual que vamos a hablar del caso de Chile más adelante, que hace poquito liberaron 2 licencias, tanto para Google como para Amazon, ¿verdad? Y ellos van adelante en sus proyectos, ¿verdad? Una demanda exponencial, el tráfico de interferencia se duplicará cada 6 meses, es increíble. Y además, yo vi una gráfica muy importante que no la encontré para poderla meter aquí, porque ahorita los servidores de inteligencia artificial están en algo que le llaman learning, y como están aprendiendo, consumen mucha energía, ¿verdad? Quizás después cuando se estabilice, o sea, lo que decía ahí la tendencia es que la gráfica va a bajar un poco, ¿verdad? Pero ahorita es demasiada la información, y entonces están consumiendo mucha energía. Las restricciones energéticas, ¿verdad? La red eléctrica se vuelve un verdadero límite, ¿verdad? Aquí tenemos un verdadero límite y es para un proyecto de data center tradicional, digo yo, no estoy hablando del data center de Hyperion o un proyecto de este tipo, pues, digamos, ¿verdad? Pero un tradicional, tenemos que ir a pedir 2, 3, 4 megawatts a las empresas de energía y les cuesta. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para esto, ¿verdad? Estamos como en una situación difícil si queremos tener residencia de nuestra data aquí y obviamente después hablar de soberanía, pero ahí tenemos que pensar, ¿verdad? Que hay unas grandes limitantes, ¿verdad? Entonces dice el otro, entonces lo hago afuera. Está bien, ¿verdad? Pero hay ciertas aplicaciones que por latencia vamos a tener que tener algo acá y eso es lo que miran los grandes, ¿verdad? Todos los grandes, la gente que son los Content Delivery Networks, ellos piensan en tener algo local aquí, ¿verdad? Entonces, ahí lo puse, un rack de IA puede consumir hoy lo mismo que 30 racks tradicionales. Entonces, solo voy a hablar en números rapidísimo. Obviamente el 165% es el crecimiento de todo el IA, pero le digo yo principalmente no hablando de servidores, ni en software, ni nada, sino estoy hablando de infraestructura. Prácticamente se espera una inversión de 1.4 trillones de dólares en los proyectos de data center y estamos hablando de un promedio entre 80 a 120 kilowatts por rack en el caballo que le decía, en el consumo de los rack en la etapa de entrenamiento. Probablemente después baje a 60, ¿verdad? Pero igual hay que construirlo cuando lo necesitamos, ¿verdad? Y el 3% del consumo eléctrico mundial está atribuido a los proyectos de data center. Es decir, digo yo porque me veo en el tema de infraestructura de data center, consumimos mucha energía ahora. Y dice la gente, ¿por qué se consume tanta energía? Pues porque la demanda del procesamiento y todo
se vuelve como trabajo, y el trabajo se mide en kilowatts, ¿verdad? Y es más, hay que enfriar eso, ¿verdad? Eso que se calienta, todo ese trabajo que se hace genera calor, y el calor, pues, hay que combatirlo, ¿verdad? Y obviamente con enfriamiento. La inversión global de los data centers, como lo ven, en la proyección para el 2030 estamos hablando de unas cantidades, pero absurdas, ¿verdad? O sea, no hay comparaciones ahorita en inversión, ¿verdad? La inversión en los países que están apostándole a esto es una inversión, pero miren, cuando uno mira o ve los mapas, los 200 y algo de proyectos que están haciendo en Texas, los de Virginia, bueno, ese de Luisiana que les digo, ¿verdad? Igual, para no ir tan lejos, nuestro vecino cercano, ¿verdad? México, ¿verdad? Con su Silicon Valley de los data centers que se encuentra en Querétaro y en la zona del Bajío, y ya topó con temas de energía, y está buscando algunos otros puntos para poder brindar a la tierra para que estos proyectos se desarrollen. Y obviamente la inversión se sigue ni siquiera duplicando, sino ahí se está viendo casi que por 7 veces. Bueno, voy a hablar un poco de infraestructura de hardware. 4 cosas importantes del stack de la potencia, ¿verdad? El cómputo acelerado, ¿verdad? Lo que seguramente ya han oído hablar de los NVIDIA, de los H100, de los H200, los AMD, del de TPU de Google, ¿verdad? Los Titanium, ¿verdad? Y hasta realmente estamos hablando de, como les decía ahí en la gráfica anterior, 30 veces más de los rack tradicionales en el tema del cómputo acelerado. Tenemos la parte de High Bandwidth Memory, ¿verdad? Que ese es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que son memorias que hoy tienen una capacidad muy distinta a lo que teníamos antes, y eso es lo que tenemos que energizar y tenemos que enfriar también, ¿verdad? Ahí no lo menciono y no lo vi en la presentación, pero para todo este tema ahí hay una discusión interna muy grande, ¿verdad? Si vamos a seguir con los 120, 208 voltios en el rack, había una tendencia de 380 voltios en el rack, y ahora hay otra tendencia a llegar hasta 800 voltios en el rack. ¿Por qué? Porque como es tanta la demanda, los cables eléctricos se vuelven muy gruesos, ¿verdad? Y nos tiene limitantes, ¿verdad? Que aquí en el modelo ya no existe para estos proyectos los gabinetes de 600 milímetros, 60 centímetros, o sea, 24 pulgadas, que es el gabinete preferido para todos, ¿verdad? No sirve para esto, ¿verdad? Estamos hablando de gabinetes mínimo de 800 milímetros, ¿verdad? 1,20 de profundidad, capacidad de más o menos 1,400, 1,600 libras que tiene que soportar, porque obviamente es clave. La red de interconexión, ¿verdad? Los famosos InfiniBand, ¿verdad? Que son de 400 o 800 gigas. A mí esa parte es la otra parte que me apasiona, obviamente, por mi relación con todo el mundo de networking, y obviamente donde hay mucha estándar, que es de la TIA, del ANSI TIA, y lo que hay alrededor de VIXI, ¿verdad? Y esa necesidad de más y más procesamiento lleva necesidad de ampliar las rutas, ampliar la vía, es decir, tener los canales de comunicación, ¿verdad? Y tener esa fibra que estamos hablando de 400 y 800 gigas ya como estándar, ¿verdad? No es como que opción, no, mira, 40, 80, no hay, digamos. ¿Por qué? Porque de nada serviría que procesaran tanto y tuviéramos un cuello de botella en la conectividad, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos trabajando todos estos y buscando ese famoso latencia que hice de menor a 2 microsegundos, ¿verdad? Por lo menos en lo que se refiere a la conectividad norte a sur, oeste a oeste en el data center, ¿verdad? Obviamente para afuera dependemos mucho de la red de los proveedores, ¿verdad? De las fibras que ellos tengan, ¿verdad? Pero ahorita yo estoy concentrado en el data center y ahí hay que tener fibra y fibra, ¿verdad? O M4, o M5,
fibra optimizada para algo que se llama CWDM, que es Core Weight Division Multiplexing. O sea, tenemos que asegurar que pensamos, y si no vamos todavía en que sea un data center ya nativo, pues pensemos hacer algunas cosas importantes, ¿verdad? Almacenamiento, ¿verdad? Sistemas paralelos, voy a pasar un poco ahí, ya me está marcando el tiempo. Entonces, regresando al punto, ¿cuál es el data center tradicional? Tradicional, estoy diciendo aquí, el 99.99999% de los data centers en Guatemala. Bueno, voy a decir el 100%. Estamos hablando de potencias de 100 a 15 kilowatts por rack. Aire forzado, el crack es Compute Room Air Conditioner, el aire se pone a los lados, mete el aire, el flujo de aire debajo del piso elevado, sale por unas rejillas, enfría el gabinete y sale el aire caliente por atrás, o es un INRO, o los que no llegan a eso le ponen una unidad de split, ¿verdad? Y le ponen una unidad de confort y bueno, pasa y funciona para este tipo de aplicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un CPU, la red interna, si bien, ojalá, quisiera que pensar que estamos usando 10 o 25 gigabits por Ethernet, ¿verdad? El workload típico son aplicaciones web, ERP, y obviamente nuestro PUE objetivo es 1.5 a 1.8. Para los que no estamos tan familiarizados con el tema de data center, el PUE es el Power User Efficiency, o sea, la eficiencia de potencia de uso en el data center. No en la sala, no cada sala, es el data center, es decir, que también utiliza la energía que consume su sala blanca, ¿verdad? Nuestro objetivo como empresa es 1.6, y le digo, la mayor parte de diseñadores que estamos metidos en esto, en Centroamérica y Latinoamérica, cuando hacemos data center corporativos, le apuntamos a un PUE de 1.6, es decir, por cada kilowatt de potencia que requieran todos los servidores networking que están en el data center, la sala blanca, vamos a necesitar 1.6 kilowatts desde la parte de afuera. Esos otros 6, ese punto 6 nos lo consumimos en ineficiencia, en calor, en transmisión y principalmente, diría que el 80% es en el aire, en el sistema de enfriamiento. Ese es clave. Entonces hay gente que le gusta tener el aire bajísimo, 18 grados, no necesario, los equipos no tienen eso, o sea, no están pensados para que fueran, que estemos refrigerando, no sé, comida o algo ahí, no están pensados, necesitamos flujo. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hay muchas normas, la SRAE TC 9.9 nos dice que entre 23 y 25 grados, 27, podemos meterla en el pasillo frío al frente, pero bueno, el PUE objetivo ahí era o sigue siendo para nosotros 1.5, 1.8. Igual cuando ustedes hagan su data center o estén haciendo ahí, dígale a su diseñador, tirarle a 1.5, 1.8, pero en el nativo el objetivo es de 1 a 1.3. ¿Por qué? Porque tenemos mucha demanda de energía, el enfriamiento es liquid directo al chip, es decir, los gabinetes, pueden ver las fotos, ¿vale? Ahora realmente deberían ahora ya veo, y hablaba con alguien, así, mira, creo que deberíamos de ya tener carreras preparando ahí a los ingenieros en temas mecánicos, ¿verdad? Porque lo que hay es unas grandes tuberías de líquido alrededor de los gabinetes, nosotros le llamamos manifold, que son unos tubos que tienen varias conexiones de tubitos chiquitos, y esos tubitos chiquitos se meten directamente al chip, ¿verdad? Tienen un radiador y el chip irradia, están probablemente trabajando entre 65 y 70 grados, o sea, los tocan, se queman, pues, digamos, ¿verdad? Y eso hay que liberar el calor rapidísimo, ¿verdad? Entonces, y eso obviamente solo lo podemos lograr con tecnologías metiéndole el enfriamiento directamente al chip. Bueno, los GPUs, los InfiniBand, ya no hablamos de 1025, InfiniBand, lo que les hablé antes, 4018, y obviamente el Word típico es el entrenamiento y la inferencia, que es lo que está generando hoy mucha demanda de ahí. Casos de uso,
Voy a hablar, ¿verdad?, de los proyectos que hay importantes, ¿verdad? Lo voy a mencionar porque solo es como para emocionarse, ¿verdad? Obviamente los de Microsoft, los de Google, los de Amazon, los de Meta, ¿verdad?, y Oracle, que son los grandes que tienen esas grandes inversiones. Obviamente Google con su expansión, sus TPU pods, ¿verdad?, y los despliegues de Amazon con su chip Titanium, y Meta, ¿verdad?, que le cuesta bastante a Nvidia, y en los crecimientos de Oracle, ¿verdad?, para sus aplicaciones en su supercluster. Y bueno, ¿verdad?, todos los que vemos, quiero llegar por el tiempo a algo, bajar un poco ahí. Ya no voy a hablar de esto. La persona que me antecedió dio una plática larga de las aplicaciones. Creo que son N las aplicaciones. Nuestro trabajo es hacer la infraestructura para que esas aplicaciones corran en esos servidores cuando se llegan a necesitar. Pero voy a llegar al punto, me voy a quedar en el último punto, ¿verdad?, que es el punto 6. Bueno, y en el 4 también, digamos, ¿verdad? Es un poco incómodo hablar de este tema en este foro organizado por la entidad que lo maneja, pero igual lo tengo que decir, ¿verdad? Nuestra industria en Guatemala no está en el modelo 4.0. Estamos en una industria un poco atrasada, muy manual, digamos, ¿verdad? Y lo que yo pude ver en las 3 fábricas que entré, principalmente en las 3 en la ciudad de Shenzhen, eran fábricas muy automatizadas, con brazos robóticos, con procesos involucrados, y esa es la industria ahí, pero en las demás industrias todo está llegando al concepto de industria 4.0, es que todo está revolucionado, automatizado, dirigido, ¿verdad?, conexiones de datos para cada máquina, para ver sus KPIs o para poder tomar decisiones. Eso es lo que se conoce como industria 4.0. ¿Y qué tiene que ver con AI? Bueno, es que ahí tenemos que poner un edge, porque no podemos llevar todo eso hacia afuera, ¿verdad? Tenemos que tener residencia local, digamos, ¿verdad?, de algunas aplicaciones que son específicas por el sistema SCADA, para las redes eléctricas o lo que fuera, digamos, para nuestra planta de producción. Y entonces es importante poner atención a los data centers. Quizás ahí no vamos a usar un modelo de meterle 20, 30, 40 kilowatts por rack, porque quizás el micro data center va a ser un gabinete colgado en la pared, o no sé, no un gabinete, van a ser N gabinetes colocados en las paredes dentro de la fábrica, ¿verdad? Me quería detener en eso y en el AI. Creo que esa es nuestra oportunidad en Guatemala ahora. Esa necesidad, esos grandes necesitan tener algo local, ¿verdad?, porque si no, no van a poder cumplir su expectativa de los 10 milisegundos, ¿verdad?, menor a 10 milisegundos. Tienen que tener aquí, aunque tengamos las mejores cantidades, las mejores fibras, que hay una gran ventaja en Guatemala por muchas fibras que están entrando en el Pacífico, en el Atlántico, que corren alrededor, pero igual, tienen que recorrer 1000 y pico kilómetros, ¿verdad? O sea que igual está la latencia, ¿verdad? Entonces, el tener aquí los Edge va a ser una cosa estratégica para nuestro país, ¿verdad? Refrigeración líquida, ya lo hablé, energía dedicada, ¿verdad? Hay acuerdos PPAs con renovables. Bueno, creo que ustedes han oído, si no han oído les invito, ¿verdad? Hay una gran como efervescencia para regresar y a los temas, a los mini reactores nucleares. Francia, que había dicho un phase out de toda su energía nuclear, que la iba a quitar, al igual que Alemania, detuvieron sus proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucha demanda y no les va a dar tiempo con alguna otra energía renovable. Entonces, a seguir con energía nuclear, ¿verdad? Y Colombia va muy avanzado en sus leyes con la parte de energía nuclear. Entonces, vamos a ver mucho eso. Los data centers que hoy están en Estados Unidos están en problemas porque no tienen energía y están usando generación por gas, por lo menos mientras las redes de energía llegan. Pero chipas a la medida, no voy a atacar. El DEIF y la soberanía, este es clave, ¿verdad? Y por eso la gente que está allá afuera, los que están invirtiendo en Guatemala para data centers regionales, hay que empujarlos, apoyar esos proyectos. ¿Por qué razón? Porque, pues, por lo menos
no sé si vamos a tener soberanía, pero podemos tener residencia de nuestra data aquí local, digamos, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a reducir latencia. Si a alguien le cuesta invertir, no sé, $300,000 en su data center para 20 gabinetes, pues seguramente va a haber un proveedor, lo que se conocen como MT, que es Multitenant Data Center, que le va a proveer sus gabinetes y su energía y las comunicaciones y no sé, va a pagar $3,000, $4,000 o lo que sea por su gabinete mensual, ¿verdad? Porque obviamente tiene que pagar por todo eso ahí. Y hoy en día, por eso cuando ustedes miran que 1 metro cuadrado, que son 80 centímetros de frente, y 1,20 de ahí, que le da 0,96, es decir, 1 metro cuadrado, que le cuesta $3,000 a alguien, dice, wow, hoy en día el alquiler de 1 metro cuadrado de un data center no hay nada que se le compare, no hay nada. Nadie está pagando $3,000 por metro cuadrado, digamos, solo se paga en un data center. Ni en el mejor edificio de Manhattan o algo así, creo que vayan a pagar esa cantidad. La propia IA opera el data center. O sea, el tema de ahí es también que es quitarle al humano mucha interferencia. ¿Verdad? Los data centers se piensan con un concepto que se llama concurrentemente mantenible, es decir, que se puedan dañar cosas y las otras sigan y el otro entre. ¿Verdad? Y esas son las grandes, el concepto del Tier 3 o el Tier 4 para hacerlo más automatizado, es hacer que no evitar la falla, perdón, sino hacer que cuando la falla suceda, en la otra ruta o el otro sistema entre a operar. Bueno, ya terminando, solo me quedan 3 slides, les prometo, voy rápido. Es el caso de Chile. ¿Por qué dice? Tengo una fijación, estuve en Colombia hace 1 mes y medio y estuve con el grupo que ve la parte de data center, estuvimos en una sala y el chileno dudando mucho y todo, y yo, pues ustedes tienen una gran ventaja, pues, ¿verdad? Chile apenas tiene 1,5 millones más de habitantes que nosotros. Y hoy se está vendiendo como el hub regional para temas de inteligencia artificial. Y apenas tiene más de 1,5 millones, como les digo, de habitantes. Obviamente, las universidades de Chile están entre las mejores, ¿verdad? Las nuestras, mejor nivel donde se encuentran, pues, digamos, ¿verdad? Pero ellos están avanzadísimos, ¿verdad? Han logrado una visión de hacia dónde quieren llevar, ¿verdad? Y por eso lo puse ahí, digamos, ¿verdad? Y Chile se ha consolidado como uno de los hubs más importantes de Latinoamérica para infraestructura, junto con Brasil y México. Y cuando se pone Chile junto con Brasil y México, Chile con 21 millones o 20 millones de habitantes, comparado con Brasil y México, uno dice, pues, comparable, ¿verdad? Porque un país de 80, 90 millones, otro de 170, ¿verdad? Entonces, el mercado tiene un valor aproximado de 410 megawatts para el 2026. Eso es lo que está en los proyectos, ¿verdad? Y se proyecta que crezca casi a 600 megawatts para el 2031. Y los 4 hiperescalas más grandes están allí. AWS, Microsoft, Google y Oracle, ¿verdad? Y además hay también otros grandes como Ascenti, Odata y Scala de Brasil, y controlan alrededor del 78% de los megawatts comisionados en el país, ¿verdad? Y hay otros, obviamente otros más, digamos, ¿verdad? Pero cuando uno mira esto, yo puse ahí, ¿por qué Chile? ¿Verdad? Y obviamente, ahí está, ¿verdad? Una matriz energética renovable, el 60% viene de eólica de Patagonia y el solar en el desierto de Atacama. Pues nosotros tenemos hidráulica, pero construir los proyectos hidráulicos, además de lo largo y difícil que es, pues hay mucha resistencia social, digamos, ¿verdad? En cambio, en esos lugares desérticos no vive nadie, pues ellos solo ir a poner paneles solares. Y hoy en día Guatemala está creciendo enorme en proyectos solares, ¿verdad? El marco regulativo, político, económico, relativamente más claro, comparado con la región y sus vecinos. Es decir, comparativamente, porque a veces tenía mucha resistencia el proyecto de AWS, clima fríos, conectividad submarina robusta. Ya se me acabó el tiempo y voy terminando con el caso de Guatemala. Retos para el país,
pues tenemos una matriz energética de aproximadamente 2 gigawatts, es lo que tenemos ahorita produciéndose, y el programa recién aprobado, el PEC 5, hace 3-4 semanas, es 1.3 gigawatts para el 2030, o sea, empezar, ¿verdad? Disponibilidad de terrenos, difícil. Nosotros hemos hecho mucho site location y cómo cuesta conseguir terrenos, ¿verdad? Para poder hacer un proyecto de esta naturaleza. Hoy cabal estábamos en un proyecto de un cliente que hemos visitado 14 sitios para escoger el data center, ¿verdad? Que hicimos con otro proyecto de ahí, hicimos 12, 16 visitas también, ¿verdad? La situación ambiental, se habla mucho del data center, cómo puede afectar o no. Permisos y licencias, construir en nuestro país es un dolor, ¿verdad? Porque bueno, las instituciones se tienen que poner claras para facilitar, ¿verdad? Yo no digo abrir las puertas para que cualquiera haga cualquier cosa, no, pero entender que si nosotros llevamos un modelo tenemos que habilitar ciertas ventanillas, ¿verdad? Para los proyectos. Bueno, y interés general, ¿verdad? A mí me encanta. Hay 2 proyectos grandes en Guatemala de multitenant data center en el Naranjo, ¿verdad? Gente de afuera que está invirtiendo en Guatemala, proyectos de 2 y 3 megawatts. Dicen, vamos por buen camino, pues, ¿verdad? Por lo menos 2 grandes de afuera poniéndole atención a nuestro país, y obviamente también inversión local, ¿verdad? Eso creo que es válido, y los telcos también están viendo la necesidad. Así que el cambio es estructural. Los data centers no es una evolución tradicional, ¿verdad? Sino es una categoría completamente nueva. La energía es el límite ahorita que tienen ellos, digamos, no nosotros, aquí, ellos, ¿verdad? Porque todos esos proyectos que se listan están en espera de 1 año y medio para que les lleguen las redes de energía de ahí. Ese es que en Estados Unidos tienen cualquier cantidad de energía disponible, ¿verdad? Una oportunidad masiva, ¿verdad? En refrigeración, en hardware, que es donde nosotros nos movemos, obviamente no en el software. Y bueno, ya no me dejó ahí terminar. Sé que fui muy rápido, traté de no exponer mucho. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, Jamie, o no. ¿No hay tiempo? Si no hay tiempo, pues con mucho gusto yo puedo... va a estar aquí un poco de tiempo, puedo aclarar y espero que esto les haya servido. O sea, quizá no es tan emocionante como hablar de cloud o de ChatGPT o de Tableau, de todos estos Gemini y todo esto ahí, pero para mí es interesante porque es un tema de infraestructura y creo que ahí tenemos la oportunidad porque necesita mano de obra para poderlo hacer, y es en donde Guatemala tiene buena gente. Pues. Muchas gracias por invitarme.